Nuestro comentario del texto que venimos estudiando, que es, como ya sabéis, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, y dentro del Sermón del Monte tenemos este gran pasaje que es el de la oración, y dentro del tema de la oración el Padre Nuestro, gran modelo para todas nuestras oraciones, la pauta a seguir y la forma de no equivocarnos, la forma de no errar en nuestras oraciones, porque ya sabéis que la misma Escritura nos dice que oramos, sí, oramos, pero a veces oramos mal y por lo tanto no recibimos lo que pedimos. ¿Por qué oramos mal? Pues muchas veces oramos mal, a lo mejor porque no seguimos el modelo, no seguimos la pauta, la instrucción del Señor. Él dijo: cuando oréis, orad así. Y si esto no quiere decir, supongo, que tengamos que literalmente repetir la oración, o que necesariamente tenga que ser una petición detrás de otra en este orden o cosas así, pero que como mínimo el espíritu de la oración del Padre Nuestro tiene que estar siempre en nuestras oraciones. Como ya hemos dicho muchas veces, una primera parte de nuestra oración ha de estar centrada en los intereses del reino de los cielos. La primera parte de nuestra oración ha de ser para demostrar realmente que nos pesa, nos importa todo lo que concierne al nombre del Señor, al reino del Señor, a las cosas de su iglesia, de su obra, y por lo tanto de la misma persona del Señor Jesucristo, el Salvador. O sea que la primera parte de la oración ha de ser de alabanza, de adoración, ha de ser de esa forma de volcarnos hacia lo que significa el nombre de Dios. Y la segunda parte ya hemos visto que también tiene unas peticiones, y en esas peticiones, en la segunda parte, tenemos una primero por las cuestiones materiales, cuando pedimos por nuestras necesidades materiales, y luego a continuación vienen dos peticiones sobre cuestiones espirituales nuestras, que nos conciernen a nosotros. Y la primera es la que estamos ya mirando en estos últimos días, es la que dice: perdónanos nuestras deudas. El domingo pasado ya hablábamos de esto. Perdónanos nuestras deudas, que significa realmente perdónanos nuestros pecados. Y con esto estamos reconociendo varias cosas. En primer lugar, contra lo que dicen algunos dentro del mundo del cristianismo, el cristiano también peca, el cristiano también ofende a Dios, el cristiano también transgrede la ley de Dios, y por lo tanto necesita pedir el perdón. Es verdad que somos criaturas perdonadas. La condición de cristiano se adquiere precisamente porque Dios perdona nuestros pecados. Dios nos ha justificado, lo cual significa que nos ha declarado justos, que nos ha perdonado de nuestros pecados, que no nos imputa la pena de nuestros pecados, el castigo que merecen nuestros pecados, que todo eso ha sido trasladado a la persona de Jesucristo, nuestro sustituto y la víctima propiciatoria. Todo eso es verdad, es así. Un cristiano puede, en un sentido, pues, digamos, respirar tranquilo, puede estar en paz en su conciencia, sabiendo que al fin de todo el Señor le va a declarar exento de culpa. El Señor va a declarar que ha sido perdonado y por consiguiente tiene entrada y acceso a la morada celestial. Eso es cierto, eso es verdad. Pero mirad cómo, sin embargo, en la oración se nos insta a nosotros, que tenemos esos privilegios, a que pidamos perdón. Se nos insta, se nos dice que en nuestras oraciones, en todas nuestras oraciones, debe haber una petición que diga: Señor, perdóname de mis pecados. Y alguien, claro, preguntaría: bueno, pero ¿no nos ha perdonado Dios ya? ¿No nos ha perdonado ya? ¿Para qué tenemos que pedir perdón? Si Dios ya nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Si Dios nos ha perdonado, si Dios ha declarado
que Él nos perdona, no vamos a molestarle más, o no tiene sentido, podría decir alguno, de que pedir perdón una vez y otra más. Bueno, esa manera de pensar la tienen algunos. Incluso hay otros que dicen: no hace falta pedir perdón porque el cristiano nunca peca. Hay quien dice que el cristiano, como no puede pecar, como el que es verdaderamente cristiano dice no peca nunca, pues ¿para qué pedir el perdón? También eso es otra manifestación de muchas personas, de creyentes, de hermanos que dicen eso, y muchos lo dicen convencidos: y yo no peco nunca, ya desde que fui convertido ya nunca he pecado ni nunca pecaré, por lo tanto no tengo que pedir perdón de nada. Pero esas maneras de pensar, primero, que están en contra claramente de esta oración, porque el Señor está diciendo que cuando oremos así. Y ciertamente que si Él nos dice que hemos de orar así y hemos de pedir perdón, pues por algo ha de ser. Y no vale decir, como algunos: hombre, es que esto, los dispensacionalistas nos dirían, esto el Señor lo dijo antes de Pentecostés, antes de que se tuviera el Espíritu Santo. Y dicen los que tienen el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo, los que son nuevas criaturas, estos ya no pecan. Y algún texto, algún versículo podrían sacar para apoyar eso, porque ciertamente que el mismo apóstol Juan también dice en una de sus cartas que efectivamente el cristiano ya no peca. Pero hemos de entender las cosas equilibradamente, hemos de entender las cosas en su plenitud, porque aparentemente en la superficie puede significar o puede parecer una cosa y ser otra. Y es que el perdón de Dios, pasado, presente y futuro, ese perdón de Dios, vamos a decir que es un perdón que podríamos llamar judicial. Es el perdón de un juez. El juez que nos ha de juzgar ya dice de antemano que nos va a perdonar. Y eso es así. Pero fijaos que con ese perdón suyo Él está incluyendo nuestros pecados futuros también. Perdona nuestra vida, perdona nuestra conducta desde el principio hasta el final, perdona incluso también un pecado que no es propio nuestro, que es nuestro pecado original, que es la corrupción y la pena que hemos heredado de Adán. Eso está perdonado. Como está perdonado todo lo que hasta el momento de la conversión, de nuestro encuentro con el Señor, también está perdonado. Todos nuestros pecados están perdonados. Y también podemos tener la paz y la seguridad de que esa justificación, esa declaración de que somos justos, abarca todo el futuro de nuestra vida, todo lo que aún queda por vivir, todas las transgresiones o rebeliones que pudieran haber en nosotros, también están incluidas en ese perdón judicial, en ese perdón del juez que nos ha de juzgar. Y por lo tanto, como dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, no hay condenación. Sin embargo, la experiencia tanto de los santos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es la experiencia de que estamos librando una lucha, una batalla contra el mal, contra el pecado. Y el hecho de que una persona sea nueva criatura, de que hayamos nacido de nuevo, de que tengamos fe, de que amemos al Señor, también eso incluye, sin embargo, que aún estamos en la carne y estamos en la debilidad de nuestra voluntad y podemos aún transgredir la ley de Dios. Por cierto, claro está que ahí entra la doctrina de la santificación. Está el hecho de que hay una obra, una operación de Dios progresiva a lo largo del tiempo en que Él nos va refinando y va quitando y eliminando de nosotros impurezas, y a lo largo de nuestra vida tiene que haber, si somos hijos de Dios, tiene que haber un progreso hacia arriba y no hacia abajo.
Tiene que haber un ascenso por el camino de la santificación. Entre paréntesis, os digo, tenemos un folletito nuevo, muy bueno, sobre la santificación, precisamente, sobre la santidad, y os invito a que luego cojáis uno gratuitamente. Podéis tener uno por familia, por lo menos. Os invito a que luego lo cojáis. Bien, tenemos esa realidad. Vosotros os acordáis, como el apóstol Pablo en su carta a los romanos, él habla de todas estas cuestiones, manifiesta y expresa sus luchas internas en relación con el pecado. Hay algo que es evidente, que lo que llama él estar en la carne, el estar en la carne o vivir en la carne, eso es una cosa del pasado, porque significa que de una manera permanente y constante una persona está en contra de la ley de Dios. Eso ha pasado. Eso ya no lo tenemos nosotros, gracias a Dios. No vivimos en la carne, no estamos en la carne, sin embargo, tenemos aún en nosotros ciertas debilidades y ciertas consecuencias de nuestra propia naturaleza humana. Es evidente, como dice el apóstol, que aunque la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Dice en el versículo 14 de Romanos 7. ¿Qué quiere decir soy carnal? No quiere decir que anda cada día constantemente conforme a la carne y a los deseos de la mente, no. Pero quiere decir que su naturaleza es una naturaleza que heredó de Adán, una naturaleza que quedó corrompida en la transgresión, en el pecado de Adán, y de la cual nos viene a rescatar el Señor, y que también transforma al Señor a su imagen en el momento en que estemos completamente liberados de este mundo. Y nuestra voluntad y nuestros sentimientos y pensamientos y deseos todavía están bajo una cierta influencia del mal, o todavía son susceptibles de que el mal los arrastre. Y así tenemos pues que los creyentes que no andan en la carne, sin embargo, tienen esta ley en sus miembros. El mal está en mí, como dice en Romanos 7:21. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal todavía está en mí. El mal no en toda su virulencia, claro, no con todo su dominio, no es la fuerza que controla la vida de un cristiano, no es la fuerza determinante de su vida, claro que no. Pero la idea de perfección absoluta, de ser absolutamente igual que Dios, es una idea que está reservada para el tiempo que estemos en su presencia. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya sé que Romanos 7 y en general todo este pasaje pues es objeto de muy diferentes interpretaciones, y hay quien dice que San Pablo estaba hablando aquí de otras experiencias anteriores, etcétera, y otros pues tienen otras interpretaciones. La más común, sin embargo, es la realidad. Acordémonos de cómo el mismo catecismo de Heidelberg, cuando nos habla del pecado y nos habla de todas estas cosas, pues nos recuerda que nosotros también somos susceptibles de caer en el pecado. Y esto es una realidad, es una realidad de que la ley de Dios la tenemos ante nosotros y nosotros mismos estamos en una lucha y en una batalla continua. Dice, cuando habla del Padre Nuestro, ¿cuál es la quinta súplica del Padre Nuestro? Dice, perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Es decir, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros. Así como nosotros nos sentimos, por este testimonio de tu gracia, el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. En el mismo catecismo
y no solo aquí, en otros lugares se nos habla, cuando se habla por ejemplo también de la perseverancia en la fe, de cómo tenemos el consuelo de que a pesar de nuestros pecados Dios nos perdona, nos sigue perdonando. Dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados. El creyente sigue hablando de sí mismo como de pecador, un pecador arrepentido, un pecador convertido a Dios, un pecador que está guiado no por la fuerza del pecado, sino por la fuerza de la justicia y de la verdad, pero que no está inmunizado totalmente contra el pecado en el sentido de que no pueda nunca caer, porque de muchas maneras y en muchas formas Satanás continúa tentándonos y continúa en torno nuestro rugiendo e intentando arrastrarnos a su propio campo. De manera que esta es una forma en la que por muchos lugares, tanto el catecismo como otros textos de las escrituras o de las confesiones, nos vienen a recordar esta realidad. Bien, si eso es así, y por este es el motivo, porque el Padre Nuestro es una oración para nosotros, no es para el mundo. Esta es la causa de que hemos de seguir pidiendo perdón. Pero ya decíamos el otro día que parece como si hubiera un condicionante. Perdónanos nuestros pecados, nos dice aquí la oración, como nosotros. En el otro evangelio, en Marcos, decía, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí el texto de Mateo dice, como nosotros. Bien, estas dos manifestaciones de los evangelios vienen a decir lo mismo. Y yo diría, no es un condicionante, parece una condición. Perdónanos como nosotros, o perdónanos porque nosotros. También a lo mejor se podría haber dicho, perdónanos si nosotros perdonamos. Pero en realidad la intención aquí no es darnos una condición diciendo, solamente si perdonas serás perdonado, como diciendo, primero tienes que ser tú el que dé el paso de perdonar para que luego a ti te perdonen. Eso no es la intención del Señor, porque nunca se nos pide a nosotros que demos el primer paso. El primer paso siempre lo da Dios. Si nosotros amamos a Dios es porque Dios primero nos ha amado. Si nosotros hemos buscado algo de Dios, no es porque Dios nos ha buscado primero, porque en realidad dice no hay quien busque a Dios, pero Dios nos ha buscado como el buen pastor busca a la oveja perdida. O sea que siempre en el amor, en la búsqueda, en el perdón, siempre hay una anticipación de Dios. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. No hay condicionante como diciendo solamente cuando tú perdones entonces te perdonaré yo. Porque si eso fuera así, entonces el perdón de Dios sería imposible. Nunca nosotros nos adelantaremos en el perdón, no podemos. A menos que estemos perdonados, nosotros no podremos perdonar. Pero, aunque en eso no es una condición, como acabo de decir, sin embargo sí que es una prueba y una señal. Es decir, solamente puede perdonar a su prójimo aquel que antes ha sido perdonado por Dios. Y dicho así, tiene una trascendencia enorme. Pensemos en eso, que solamente puede perdonar a su prójimo, en un sentido total de la palabra, en un sentido pleno, aquel que antes ha sido perdonado por Dios. Si Dios no ha manifestado hacia una criatura su perdón, ese perdón de esa enorme deuda del pecado, de esa deuda que no puede pagar, si eso no se ha producido, nadie tiene el deseo ni el espíritu de perdón a los demás, de perdón de toda ofensa, porque lo que realmente importa aquí de la relación entre el perdón de Dios y nuestro perdón a otros es que tiene que ser un perdón semejante.
equivalente. No es una condición, ya lo he dicho, pero sí que tiene que ser un perdón semejante y equivalente. El perdón de Dios es un perdón gratuito. El perdón de Dios es un perdón totalmente libre. Dios perdona, y cuando perdona no nos dice, pero ahora me tienes que pagar esto, me tienes que dar lo otro, o te pongo esta condición. No, cuando el perdón de Dios llega hasta nosotros, llega libremente, sin trabas, sin condiciones, sin imposiciones. Es un perdón, como he dicho antes, de un juez que soberanamente, porque quiere, porque considera que por otro lado la justicia ya se ha cumplido, y dice, tú sales libre, no se te puede pedir nada, no se te puede reclamar nada, libre estás y perdonado de tus pecados. De todos. Y así ese perdón y esa forma de perdón se traslada a nosotros luego. Lo que pide Dios es que también nosotros hagamos igual. Y si realmente hemos recibido, hemos gustado, hemos disfrutado del perdón de Dios, también entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestro prójimo. Es importantísimo eso, porque significa que el cristiano, consciente de lo mucho que se le ha perdonado a él, no andará reclamando de los demás pues una especie de compensaciones, no reclamará de nadie pues un trato especial, y no impondrá a nadie castigos porque le han ofendido a él. Y aquella parábola famosa, como recordaréis, de cómo aquel señor que perdonó las deudas a sus siervos, y sin embargo hubo uno de esos siervos que, a pesar de que le habían perdonado, él luego no perdonó a otro que le debía algo a él. No perdonó a otro, y lo cogía del cuello y le apretaba y le imponía y le decía, págame lo que debes. Y no se acordaba que Dios había perdonado a él sus pecados, había perdonado a él su deuda. El Señor le había perdonado la deuda y él no quería perdonar al que le debía algo a él. Bien, es lo mismo, es exactamente esto lo que se nos está diciendo aquí. No como condición, porque el amo, el dueño, ya había perdonado, ya le había dicho, te perdono tu deuda, trae tu documento, trae el recibo y declaro que esto ya está perdonado, ya no me debes nada. Pero ese acto soberano tenía que haber provocado en la persona una misma reacción, una reacción semejante, y no lo hizo. Y fue entonces cuando el Señor revocó su perdón judicial. Es decir, viendo que aquello no había causado ningún efecto, no había ablandado el corazón de esa persona, no había producido los efectos necesarios y deseados, entonces revocó. Y alguien preguntará, ¿es que se pierde la salvación entonces? No se pierde la salvación nunca, porque el que está regenerado de verdad no puede hacer eso. El que está regenerado de verdad de ninguna manera andará por la vida con ese espíritu de acusación a los demás, de exigencia a los demás, de no perdonar a los demás nada, etcétera, una manera de ser. Porque no estoy hablando yo de un acto aislado, de una forma, porque en nuestra debilidad es verdad que algún día podemos tener una reacción negativa, podemos tener un golpe de olvidarnos de las cosas y ser duro con otras personas. Eso puede ocurrirnos. Pero aquí de lo que se trata es de la manera de ser de las personas. Y el Señor lo que nos dice pues es que aquella persona que ha sido perdonada y el perdón ha calado dentro de ella, el perdón ha entrado en su corazón, ha modificado su corazón y su mente, esa persona nunca andará exigiendo a los otros la deuda, sino que se convierte en un perdonador. Por lo tanto, una de las características del cristiano es la de ser una criatura perdonadora. No tiene en cuenta a los demás las ofensas. No le tiene en cuenta a los demás las ofensas.
Y eso es difícil, ¿verdad? Pues yo creo que si le aplicáramos esa definición a muchas personas en las iglesias, difícilmente las pondríamos en el lugar de los creyentes, de los cristianos. Porque un cristiano, repito, no exige a los demás lo que a él mismo no le han exigido. Y el espíritu de perdón de Dios tiene que ser una de las características y muestras de que verdaderamente ha habido una transformación en una persona. El cristiano, pues, ante todo es un ser perdonador. Es perdonador porque sus pecados también han sido perdonados, sus deudas le han sido perdonadas. Cuando el apóstol habla a los corintios, por ejemplo, la iglesia de Corinto, donde habían disensiones, donde habían rencores, habían odios, a veces en las iglesias hay rencores y odios que duran generaciones, que duran años y años y pasan incluso de familia de una a otra. Pues esos odios, esos rencores, esas envidias, esas cosas, esas actitudes en las que al prójimo no se le tiene como lo que es un pecador que puede habernos ofendido, pero que ya no le puede tener en cuenta sus ofensas, porque Dios no me las ha tenido a mí tampoco. Por lo tanto, de aquí que la importancia de esta petición es tan grande que no nos podemos olvidar de ella. Perdónanos nuestras deudas. Nosotros transgredimos aún, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras omisiones, cosas que tendríamos que haber hecho y no hemos hecho, la falta de amor hacia los demás, hasta una respuesta áspera a una persona puede y debe catalogarse como una falta de amor, y la falta de amor es pecado, y por eso necesitamos pedir el perdón de nuestros pecados. No se pierde esa salvación, ¿qué va? Dios perdona y ese perdón causa en el creyente una transformación para convertirlo en perdonador. Pero si uno se apropia del perdón y dice, sí, Dios me perdona porque aquí está escrito que me perdona, pero si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, si no hay conversión, es decir, apartarse de esa línea, de ese camino del pecado, pues ¿de qué sirve la declaración de Dios? Dios hace unas declaraciones generales y Dios dice, venid a mí todos, y Dios invita a que vayamos a Él, y Dios dice, arrepentíos, para que sus ovejas oyen su voz y lo reconocen. Y uno no se puede apropiar de esas invitaciones de Dios a menos que también en su corazón exista la misma actitud perdonadora. Hermanos, por lo tanto, hemos de aplicar siempre a lo largo de nuestra vida esto, y no nos cansemos de pedir el perdón de nuestros pecados, aunque somos perdonados ya, aunque Dios nos ha perdonado, pero por algo Él está diciendo aquí que pongamos esto en nuestra oración cada día. Nuestros pecados ocultos, los pecados que nosotros mismos nos justificamos, los pecados invisibles o hasta los más flagrantes también, todos ellos han de ser objeto de esta confesión ante el Señor: perdónanos nuestras deudas. Así también, pues, podremos nosotros perdonar a nuestros deudores. Que el Señor os bendiga.